Bien, buenos días o casi buenas tardes. Estamos ahí a punto, a punto, a punto. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ariel, para quienes no me conozcan, no me ubiquen. Ariel Guerrero. Y vamos hoy día continuar con nuestra serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? Manifiesto. Eso se llama, bienvenido. No, Manifiesto se llama la serie, Manifiesto. Eh, sobre el Sermón del Monte. Ya estamos leyendo y aprendiendo sobre el mensaje del Sermón del Monte que Jesús vino a dar, uno de los mensajes, históricamente también se dice que es uno de los discursos más importantes de la historia. Así que lo que estamos aprendiendo semana a semana es muy, muy importante, más allá de lo histórico. Sí, es algo histórico, ¿cierto? Jesús estuvo acá en la tierra y dejó este mensaje para nosotros, pero más allá de eso es un mensaje relevante para hoy día, para tu vida, para mi vida. Amén. Y lo necesitamos. Así que ahí donde estamos, oremos al Señor. Gracias, papá, por este día. Gracias por cada persona que está aquí el día de hoy. Sabemos que tú pones esa necesidad en nosotros de llegar hasta un lugar donde se predique tu palabra, porque tú nos atraes hacia ti, Señor. Tú nos llamas, tú nos buscas de una o de otra forma. Siempre estás buscándonos, Señor. Y gracias por eso. Te pedimos que el día de hoy tu palabra hable en nuestros corazones, Señor. Tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes lo que necesitamos oír, Señor. Tú sabes, porque tú nos conoces mejor que nadie. Te pido que uses mi vida, Señor, y que saques todo lo humano que pueda entorpecer, que tu mensaje llegue a la vida de cada persona. Que tu espíritu, Señor, hable en nuestros corazones. Que tu espíritu hable en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bien. Hablando de la serie, se llamaba, ¿cierto? Manifiesto. Estuvimos viendo el primer mensaje sobre Manifiesto fue acerca de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y las bienaventuranzas apuntan al carácter de aquellas personas que, gracias a la voluntad del Señor y a su gracia, somos parte del reino de Dios. La última semana, o el último mensaje fue acerca de ser sal y de ser luz, ¿cierto? Donde ahí hay un énfasis importante que como hijos de Dios necesitamos, no debemos pasar piola en realidad, ¿ya? No debemos pasar piola como hijos de Dios. Debemos influenciar, donde sea que estemos, de una o de otra forma, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con las cosas que decimos y hacemos, debemos ser sal y ser luz. ¿Ya? Y eso tiene mucha relación con el hecho de ser bienaventurados. Entonces esto está todo conectado. Y el día de hoy vamos a continuar, vamos a darle una continuidad lineal a este Sermón del Monte. Lo que continúa ahora es hablar acerca de la ley y el espíritu de la ley. Jesús y cómo se relaciona con la ley. El espíritu de la ley. Cuando hablamos de espíritu nos referimos a un principio generador, a un carácter íntimo o a la esencia de algo, ¿ya? O la sustancia de algo. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy día, lo que dice Jesús respecto a la ley y el espíritu de la ley principalmente. Entonces, en la ley, en el fondo, tiene mucha importancia en el mundo cristiano, pero sobre todo en el Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la ley, hablando de los mandamientos, ¿cierto? Principalmente, tiene mucha relevancia en el Antiguo Testamento. Ya, y esto tenía mucha relevancia y desempeña un papel muy importante en la historia y en la identidad del pueblo de Israel. Ya, el pueblo de Israel, recordemos que es el pueblo que Dios elige en primer lugar para después traspasar su mensaje de salvación a toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento la ley tiene mucha importancia para el pueblo de Israel. Es algo fundamental para ellos. Ahí estamos hablando de los mandamientos que Dios le da a Moisés, ¿cierto? En el monte Sinaí, hasta distintas leyes o mandamientos civiles, ceremoniales, que tenía el pueblo posteriormente. Pero finalmente la ley se transformaba en un marco para la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, más allá de simplemente ser leyes o un conjunto de reglas o normas, la ley finalmente lo que estaba haciendo era revelar el carácter y la voluntad de Dios, lo que Dios quería y lo que Dios quiere para la humanidad.
mostraba también la necesidad de la existencia del perdón, la santificación también, y apuntaba desde esa época, mucho antes, siglos antes, apuntaba ya a la venida de un Salvador, ¿ya? De un Mesías, que es Jesús, claramente, ¿cierto? Entonces vamos a leer el verso o la porción bíblica que tiene que ver con esto, y es Mateo 5, del 17 al 20. Ya yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, tú puedes leer la que más te acomode, la que tengas a mano, y ahí, eso, ya están saliendo acá los versículos. Leemos entonces en el nombre de Jesús. Estas son palabras de Jesús, palabras de Jesús. En algunas Biblias vienen con rojo, así que es importante. Dice Jesús acá: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Se puso pesado Jesús aquí, ¿no? Estaba hablando de los bienaventurados, ¿cierto? Ah, qué bacán. Me gusta ese mensaje. Sal y luz. Oh, bacán. Qué bueno. Pero ya aquí se puso a hablar de la ley. Se puso pesado. Pero muy necesario. Muy, muy necesario. ¿Ya? Así que vamos a ver cuál es el sentido de esto, ¿ya? Y espero que hoy día te vayas, no con esta idea, que se puso pesado Jesús, sino que nos vayamos diciendo, oh, qué necesario es esto. Amén. Entonces, vamos a ver algunas ideas importantes. Primero, la ley y los profetas. Acá en el verso 17, Jesús está diciendo claramente, y lo dice explícito. Dice, no vine a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirlos. ¿Ya? Pero ojo que acá, por ejemplo, esta versión que acabamos de leer dice, no vine simplemente a cumplir la regla. Ya no vine solamente a cumplir el mandato. Vine a cumplir el propósito de la ley. Ahí estamos hablando ya del espíritu de la ley, el sentido que hay detrás. ¿Para qué está esa ley? Eso es lo que Jesús vino a cumplir. Entonces, esta idea que Jesús está señalando es fundamental para entender esta relación que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la enseñanza de Jesús. ¿Ya? Aquí Jesús no está diciendo así como todo lo que ustedes ya sabían, vamos a exterminarlo por completo. No, Jesús les aclara, no vine a eliminar la ley, vine a cumplirla de verdad. Entonces, en lugar de invalidar esta ley que se le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento, Jesús viene a cumplirla y la cumplió en su vida, en su muerte y también en su resurrección. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús fue el único ser humano, ¿ya?, que realmente pudo cumplir la ley de Dios y cumplió todas las exigencias de la ley. Y lo que hace Jesús con esto es que establece un nuevo estándar para nosotros, sus seguidores. Viene a explicar finalmente todo lo que se había vivido o cómo se había entendido la idea de la ley. Jesús dice, pucha, en realidad, chiquillos, sí, esta es la ley, pero lo que quiere decir realmente la ley es esto. Así que de aquí para adelante, así vamos a entender las cosas. Eso es lo que hace Jesús en este momento. Por eso su discurso marca un antes y un después. Su venida marca un antes y un después para nuestra historia. Entonces, ¿cómo cumple la ley Jesús? Y ahí vemos una segunda idea, el cumplimiento de la ley en Cristo. Por ejemplo, dijimos que lo cumplió con su vida, con su muerte y su resurrección. Con su vida, ¿cómo la cumplió? Obedeciendo perfectamente los mandamientos de Dios. Ya podemos decir que Jesús fue el único ser humano perfecto, que no falló, que no cometió pecado, aunque sí vivió tentaciones, como todos nosotros, pero no cometió pecado. Entonces, ahí vemos la sumisión que tenía a la autoridad de las Escrituras y cumplió con todo, incluso con las fiestas rituales de los judíos, con las enseñanzas y con la verdadera interpretación de la ley. Con su muerte, Jesús en la cruz también está cumpliendo la ley, en el sentido de que la ley decía que para cubrir los pecados había que hacer sacrificios para Dios, ¿cierto? Esa era la lógica del Antiguo Testamento. Año a año se acercaban las personas a hacer sacrificios de animalitos, ¿cierto? Y ese sacrificio
cubría el pecado durante un año. La cosa es que ese sacrificio había que hacerlo una y otra y otra y otra vez para cada año, ¿cierto? Pero con Jesús ese sacrificio es de una vez y para siempre. No hay más sacrificio. Solo el sacrificio de Jesús es suficiente. Entonces, Él es el sacrificio perfecto que cumple el propósito de los sacrificios que decía en el Antiguo Testamento. Y en su resurrección, Jesús demostró vencer o demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, confirmando que Él tenía autoridad para establecer un nuevo pacto. Entonces, su resurrección también cumple todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la victoria final del Mesías sobre la muerte y el pecado. Entonces, aquí nos queda súper claro que Jesús tenía razón cuando Él dice, vine a cumplir la ley. Y la cumplió. Sí o sí la cumplió. Con su muerte, con su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, ¿cómo esto nos llega a nosotros? De ahí es importante que siempre pensemos, ¿cómo esto me llega a mí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Ahora veamos, la ley y el cristianismo. En primer lugar, Jesús nos invita a superar lo que se denomina el legalismo. ¿Ya? Cuando hablamos de la ley, de los mandamientos y todo lo que se estableció en el Antiguo Testamento, hablamos de leyes, las cosas legales. ¿Ya? El problema es que cuando ponemos en primer lugar solamente el cumplimiento de la ley y nada más, y perdemos de vista su sentido, estamos hablando de legalismo. ¿Ya? Y ahí vamos a volver a leer Mateo 5:20, cuando Jesús dice, les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces Jesús estaba atacando directamente al legalismo que había en esa época. Y el legalismo es justamente esto, darle más importancia a la ley en sí misma, solo porque sí, porque hay que cumplirlo, porque es lo correcto. Eso está bien. Pero le damos más importancia a la ley que al creador de la ley. Y ahí hay un problema. Porque cuando nos dejamos llevar por esta forma de pensar, de que hay que hacer lo correcto, de que hay que cumplir los mandamientos, de que hay que hacer cosas buenas, porque así está bien y eso es obediencia, yo soy obediente y hago lo correcto, cuando me voy en esa línea de pensamiento, fácilmente ocurro un peligro muy grande de... No se desconcentren por las luces, esto es un efecto que yo le pedí a los chiquillos. ¿Eh? Sí, así que está todo coordinado, porque esta parte es importante. Por eso le ponen así el énfasis. Exactamente, parece concurso. Entonces, cuando yo me dejo llevar por esta forma de pensar legalista, donde solamente le doy importancia a cumplir la ley y a obedecer la ley al pie de la letra, porque sí, porque es bueno, corro el peligro de entrar a juzgar a los que no cumplen la ley como yo la cumplo. Y ahí hay un peligro, ahí hay un problema, porque eso les pasó a los fariseos, a los escribas, que se creían tan buenas personas y se tomaron tan en serio esto de cumplir la ley, que lo llevaron a un extremo, que se apartaron a tal punto de la vida cotidiana de la gente que empezaron a criticar al resto, a todos los demás pecadores que no cumplían, que no se lavaban las manos, que no respetaban las fechas exactas y cómo había que hacer las cosas como decía la ley, entraron en un problema y se volvieron legalistas. Y eso es lo que Jesús vino a atacar. Entonces, Jesús nos está diciendo que la justicia de sus seguidores debe superar a la de los escribas y de los fariseos. O sea, ¿hay que ser más extremo todavía que ellos? No, no se trata de eso. Superar la justicia de los escribas y de los fariseos significa superar el legalismo, superar el cumplir la ley porque sí nomás, ¿ya? Sino que ir a lo real. Jesús está enseñando que la verdadera justicia, lo que él buscaba, no era simplemente cumplir la ley porque sí, porque hay que ser buenas personas, hay que ser lo correcto, hay que seguir toda esta serie de reglas y tengo toda esta serie de prohibiciones y con eso estoy bien, me gané el cielo, soy salvo, porque hago lo correcto, porque sigo las reglas. No, Jesús lo que buscaba era llegar al corazón, directamente, a las motivaciones internas. O sea, ¿por qué sigo esta regla? ¿Por qué hago esto o dejo de hacer esto otro? No es simplemente porque sí. Por ejemplo, y aquí hay una alerta de spoiler porque son los mensajes que vienen más adelante. Pero desde ya vayamos masticando. Jesús dijo más adelante
que la verdadera justicia, por ejemplo, no consiste solamente en evitar el adulterio físico. No es solamente no meterse con alguien más, ser infiel físicamente, ¿cierto? Yo no lo he hecho nunca, entonces estoy salvado. Jesús puso otro estándar, dijo, no se trata solo de eso, sino que también hay que guardar la pureza de tus pensamientos. Hasta ese nivel. No es solamente el hecho mismo, sino que acá adentro, las motivaciones principales. No se trata solamente de no matar y no hacerle daño a mi prójimo, sino que también se trata de amar, de evitar la ira, de evitar el desprecio a mi prójimo. Yo nunca he matado a nadie, nunca le pegaba a nadie, nunca le he hecho mal a nadie, pero por dentro, que me cae mal. No lo paso. Típico ese que decimos, lo mastico pero no lo paso. Ahí estamos pecando. No estamos matando a alguien, estoy respetando la ley, pero ¿qué hay en tu motivación interior? ¿Qué pasa acá adentro, donde nadie más sabe? Bueno, Dios lo sabe. Te aviso que Dios lo sabe. Jesús muestra que la verdadera justicia no se trata entonces solo de cumplir una lista de reglas externas. No es solamente un montón de mandatos que hay que seguir y que hay que cumplir para ser cristiano, sino que se trata de tener un corazón transformado que ama a Dios y que ama a los demás de manera genuina, de manera real. Entonces aquí vemos otro punto que es la ley y la gracia para los que siguen a Cristo. La gracia entendemos que es el regalo de la salvación, ¿cierto? Que no lo merecemos. No tenemos ni un mérito para merecer la salvación del Señor. Él nos la regala, independiente de lo que hayamos hecho. Si creemos en Él, si lo declaramos como nuestro Señor y Salvador, Él nos regala su salvación. Y eso es por gracia. Entonces, esa gracia, cuando Dios nos perdona y nos regala su salvación, finalmente también, por consecuencia, termina transformando nuestro corazón y haciendo un cambio en nuestra vida. Cambia nuestro corazón y también cambian nuestras motivaciones. Y cuando vivimos y experimentamos y recibimos esa gracia de parte del Señor, somos motivados. Somos motivados a obedecer la ley, a cumplir sus mandatos, pero no solo porque sí, no solo porque es una obligación y es bueno hacerlo, porque me obligaron, ¿ya? Porque tengo que hacerlo. No, sino porque hay un deseo interno de vivir honrando a Dios y reflejando el amor de Dios en todo lo que hago y en todo lo que digo. No solo porque tengo que obedecer esta regla y se me impuso y tengo que obedecerla. No, hay una motivación real de que no quiero hacerle daño a mi hermano o hermana, sino que quiero hacerle el bien. Y además quiero honrar también a Dios con todo lo que hago, todo lo que digo. Hay un pastor de la iglesia Camino de Vida, Robert Barriger, que él tiene un libro muy bueno, que si lo puedes buscar, te lo recomiendo, que es muy práctico, que se llama el libro Filtros. Y él habla, el primer filtro, dice que son en el fondo criterios para tomar buenas decisiones. Uno de los primeros filtros o criterios para tomar decisiones, él dice, es honra a Dios. Así de simple. Entonces, en cada cosa que tú hagas, antes de buscar, no sé, la respuesta divina, que Dios te mande un ángel y que te diga, eso está correcto, eso no está bien, eso sí, eso no. Él dice, no, pregúntate algo más simple. Si lo que vas a hacer, honra a Dios. Entonces, frente a cada decisión, antes de tomar un paso importante o de hacer algo o dejar de hacer algo, pregúntate, ¿lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer o lo que voy a decir, honra a Dios? Un filtro importante para tomar decisiones. Y no solamente por obedecer la ley simplemente, sino porque hay un deseo de honrar a Dios. Que ojalá en nuestra vida exista este deseo de honrar a Dios y también de amar a nuestro prójimo. Entonces, cuando vivimos la gracia y somos conscientes de que el Señor nos salva gratuitamente y no tenemos ningún mérito, esta gracia es como un catalizador, ¿cierto? Que cambia nuestras motivaciones, nos capacita para obedecer la ley, pero, no, insisto, no solo porque sí, sino porque hay un corazón que está transformado y que está en proceso de transformación constante. ¿Amén? Entonces, cuando hablamos de la ley, ¿cierto? Y decimos, pero esas son cosas lejanas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Son de por allá, de la época de Moisés, y hay un sinfín de leyes y normas civiles que después, además, en el pueblo de Israel se empezaron a dar.
muchas cosas. Nosotros siempre decimos, los 10 mandamientos. Pero además de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel empezó a tener muchos otros mandamientos y códigos y cosas y reglas que ellos hacían, ceremonias, etcétera, etcétera, para intentar agradar a Dios, para buscar la purificación, ¿cierto? Entonces hay mucho de eso. Nosotros podemos decir, pero qué lata. ¿Cómo voy a saber tanta cosa o cómo voy a llegar a enterarme de todo lo que pasaba? Qué flojera o es mucho. Me abruma tanta cosa, tanto mandamiento. O si pensamos ya de los 10 mandamientos, ¿cuántos me sé de memoria? Alguien que me diga un mandamiento, a ver. No matarás. Bien. ¿Cuál otro? No robarás. Bien. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Llevamos 3. Honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, escuchen hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí los papás y mamá. ¿Escuchaste? Es el mandamiento preferido de los papás. Honra a tu padre y a tu madre. Tenemos 4, pero son 10. Yo no me los sé todos. Y además de los 10, hay muchos más. Entonces, hubo un momento donde estos mismos religiosos, los que eran personas correctas, ¿cierto? Y que guardaban la ley y todos los mandamientos al pie de la letra, fueron donde Jesús y lo trataron de pillar. Siempre lo trataron de pillar. Y le dijeron, a ver, Jesús, aquí lo pillamos. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? A ver si soy tan bueno. Y todos ahí, a ver, ¿qué dice? Porque lo que diga, lo vamos a usar en su contra igual. Pero Jesús ahí tiene la respuesta más extraordinaria, ¿cierto? Y que a nosotros, gracias a Dios, también nos facilita mucho la vida. Porque ya no tenemos que ir a Moisés y revisar todos los mandamientos y, oye, no estoy cumpliendo esto. No, Jesús acá nos da un resumen. Gracias, Señor, por este resumen. Mateo 22, del 37 al 40. Dice así. Cuando a Jesús le preguntaron, oye, ¿cuál es el mandamiento más importante? A ver, ya pues. Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos 2 mandamientos. O sea, Jesús nos hizo la pega mejor que ChatGPT, mejor que el Rincón del Vago, ¿cierto? Resúmeme los 10 mandamientos. Aquí te los dejo en 2. 2. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Con eso es la base de toda la ley y de todas las exigencias de los profetas. Gracias, Señor. Pero no es tan simple tampoco. Es importante, ¿cierto? Como información se ve más sencillo, más resumido. Pero ahora el desafío es intentar hacerlo, apuntar hacia allá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? En lugar de seguir simplemente reglas externas, lo que buscamos cuando seguimos a Jesús es tratar de agradar a Dios y vivir en armonía con su voluntad. Insisto, no porque quiero obedecer porque sí, porque Dios me va a amar más porque lo obedezco más. No. Obedecemos y tratamos de guardar sus mandamientos porque hemos sido transformados por su amor, por su gracia. Entonces el tratar de guardar sus mandamientos es simplemente una actitud de agradecimiento, una consecuencia de todo lo que Dios ya hizo contigo, del regalo que te da de la salvación por gracia. No la merecemos, pero una vez que lo entendemos decimos, esto es demasiado, no lo merezco. Entonces lo mínimo que puedo hacer es intentar poner todo de mi parte para guardar sus mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces el cristianismo, ser cristiano, ser cristiana, no se trata simplemente de una lista larga y eterna de prohibiciones. Es vivir siempre por amor. Es vivir por amor. Y el resumen, gracias Señor por este resumen, es vivir por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Amén.
¿Y cuántas veces seguramente te ha pasado y te has topado con personas que tal vez no son cristianas o que tal vez fueron cristianas en algún momento o que vivieron simplemente bajo la ley, tratando de cumplir un montón de reglas? No, la iglesia no es para mí porque son un montón de reglas que no estoy ni ahí con cumplir. No, son muy exigentes. No se puede hacer nada. No se trata de eso el cristianismo. No se trata de reglas, no se trata de cumplir o no cumplir. Se trata de vivir por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Entonces, para ir cerrando, Jesús nos llama. Jesús te llama a vivir una justicia que supere la de los escribas y de los fariseos, pero a través de este corazón transformado. No simplemente cumplir reglas, sino que ir más allá, ir al espíritu, ir al sentido. ¿Y cuál es el sentido de todo? El amor. Buscar el bienestar de la otra persona. Pensar, lo que voy a hacer honra a Dios, lo que voy a decidir honra a Dios. Y asimismo puedo pensar hacia el prójimo. Lo que voy a hacer dañará de alguna forma a mi hermano, a mi hermana. Pasaré a llevar a alguien con lo que voy a decir o con lo que voy a hacer. Siempre tener esa conciencia. Y no decir, tienen que aceptarme nomás como soy, total. Soy una persona directa. Típico que decimos eso a veces. Hay que pensar, ¿estoy dañando a mi hermano, a mi hermana? Entonces, ese es un corazón transformado, el que vive por amor, porque recibió amor. Y la Biblia también nos dice, lo que recibimos como regalo, hay que darlo como regalo. Den de gracia lo que ya recibieron de gracia. Entonces, Jesús está estableciendo un nuevo estándar que es muy diferente a simplemente vivir un legalismo, solo cumplir reglas, porque sí. Jesús está enfatizando la importancia del amor, de la misericordia, de la humildad, de la pureza de corazón como elementos centrales para nuestra vida. Y aquí hay algo importante, que ojalá no se te olvide. El intentar cumplir con el espíritu de la ley y vivir en la voluntad del Señor, por amor a Dios, por amor al resto de las personas, jamás lo vas a lograr por tu propia cuenta. Imposible. Imposible. Nunca lo vamos a lograr por mérito propio. Todo es gracias a lo que Dios hace en tu corazón, a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Porque el Espíritu Santo, y eso es lo que creemos los cristianos, que el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros. Y es el que nos ayuda a tomar decisiones, a pensar, a buscar lo espiritual. Amén. Entonces, esta justicia va mucho más allá de las apariencias externas, mucho más allá de parecer una buena persona, ¿cierto? Que a veces también tenemos ese discurso. No, pues sí, yo creo que yo estoy bien con Dios porque soy buena persona. No le hago daño a nadie. No es solo eso, sino que Jesús está buscando una transformación de tu corazón, una transformación de tu vida interior. Y es por esto que todas las enseñanzas de Jesús finalmente, y este sermón, sobre todo el Sermón del Monte, es tan revolucionario, es tan potente. Y no es solo revolucionario porque dice, no viene a abolir la ley, no viene a eliminar la ley, sino que viene a hacerlo más amplio y más profundo. Y justamente ese es el título de este mensaje. Más amplio, más profundo. No nos quedemos solo en lo externo, solo en lo superficial, solo cumplí, listo. Una lista de tareas y de reglas por cumplir. No es eso. Jesús quiere ir más profundo contigo. Una transformación real del corazón. Ir a las motivaciones, reales motivaciones. Entonces podemos pensar, ¿cuáles son las motivaciones que tengo? Y es un ejercicio personal. Porque a lo mejor externamente tú dices, oye, pero si mi conducta es impecable, soy una buena persona, una persona de bien, ¿cierto? No le hago daño a nadie. Pero ¿qué está pasando en tus motivaciones? Porque perfectamente puedes decir, soy una buena persona, no le hago daño a nadie, no me meto con nadie, ¿ya? Pero
es importante pensar que incluso las buenas acciones o las buenas conductas a veces pueden tener motivaciones equivocadas. Porque puedes decir, insisto, soy una buena persona, no le hago daño a nadie, jamás he herido, jamás he matado, jamás he robado, nunca he sido infiel, nada. Todo correcto. Pero a lo mejor, sí, no le estás haciendo daño a nadie, pero puede que tampoco le estés haciendo bien a nadie. Y eso es vivir una vida egoísta, solo centrada en ti. Los míos, solo me importa mi familia, los míos, el resto no importa. No me meto con nadie, no le hago daño a nadie, pero ¿le estás haciendo bien a alguien? ¿Fuera de tu familia? Entonces, vivir de esa forma, bajo esa mirada de decir soy buena persona, no me meto con nadie, no le hago daño a nadie, estoy tranquilo, eso es egoísmo. Está muy lejos de lo que el Señor quiere. Jesús también nos dice, ama incluso a tus enemigos. O sea, no es solamente no meterte con nadie, no es solamente no hacerle daño a nadie, es amar realmente. Incluso amar cuando cuesta amar. Entonces lo que nos desafía Jesús acá es, no sigamos viviendo como hemos estado viviendo. Hemos estado insistiendo en tal vez la profundización del mensaje que hemos dicho durante mucho tiempo. Ven tal cual eres, ¿cierto? Se ha dicho, se ha escuchado por mucho tiempo, ven tal cual eres. Pero vemos que es necesario añadir otra patita. Ven tal cual eres. Pero Dios no quiere dejarte tal como estás. Él quiere hacer un cambio contigo. Y quiere transformar no solamente tu conducta, que parezcas una buena persona, una persona correcta. Quiere transformarte acá en el corazón. En el corazón, que tus acciones finalmente externas sean reflejo de lo que hay acá adentro, acá en tu mente. Porque entiendes que todo es por amor. El amor que Dios te tuvo a ti primero y que tú también puedes tener hacia otros. Amén. Ese es el espíritu de la ley. No es solamente cumplir reglas. Es amor. Es amor. Entonces, revisemos nuestras motivaciones. Te dejo esa tarea. Revisemos nuestras motivaciones. ¿Cómo lo hago? La Biblia también nos ayuda. David nos dejó un ejemplo de cómo permitir que Dios revise nuestras motivaciones. Salmo 139, 23 y 24. Y ojalá puedas hacer tuya también esta oración que hizo David, que dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Cómo examino mis motivaciones? Parte leyendo esta oración y trata de hacerla tuya. Señor, examíname. Revisa mi corazón. ¿Qué hay dentro de mí? Tal vez yo creo que estoy haciendo todo bien, pero ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de mi corazón? Solamente tú lo sabes. Ayúdame a verlo, ayúdame a entenderlo. Muéstrame. Es una decisión valiente. Para hacer esta oración de verdad, hay que dar un paso importante de fe. Porque es ponerte delante de Dios totalmente vulnerable y decir, Señor, aquí estoy, muéstrame. Tal vez no me gusta lo que voy a ver, tal vez no me gusta lo que tú me vas a mostrar, pero es necesario porque lo externo, a veces vivimos en lo externo nada más, pero Dios quiere habitar en lo interno, acá adentro, y de ahí que fluya hacia lo exterior. Porque Jesús nos llama, también lo dijo, vine para que tengan vida y para que tengan una vida abundante, que puedan disfrutar de su vida, que puedan vivir una vida abundante, que seamos sal, que seamos luz, que seamos bienaventurados como ya hemos escuchado. Una vida más amplia, una vida más profunda que simplemente cumplir un montón de reglas. Que pasemos de ser simples espectadores a ser discípulos.
paso más. ¿Queremos ser discípulos entonces? Jesús también dice, estoy a la puerta, estoy llamando. Si abres tu corazón, entraré a Él y voy a cenar contigo y vamos a ser amigos. Él está llamando a tu corazón ahora mismo. Y es tu decisión. Dios es un Dios tan amoroso y tan respetuoso que no viene y te obliga a nada. Él está esperando pacientemente, golpeando la puerta de tu corazón, para que tú en algún momento digas, Señor, entra, adelante. Quiero que entres a mi vida, quiero que entres a mi corazón, quiero vivir contigo, quiero aprender a ser un discípulo tuyo. Probablemente me voy a equivocar un montón, hay muchas cosas que no entiendo, pero en el camino contigo probablemente las voy a aprender. Pero para eso, primero, abre la puerta. Abre la puerta. Atendamos a ese llamado del Señor, a ir más adentro, más profundo, una mirada más amplia, más allá de portarse bien. No, eso es tan vacío, es tan externo, es tan superficial. Dios quiere ir directo a tu corazón. Amén. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y darle gracias al Señor. Gracias, Jesús, por recordarnos una vez más que estás pacientemente esperando por nosotros. Que pacientemente una y otra vez has salido a nuestro encuentro. Nos has buscado, has intentado conectar con nosotros. Te has mostrado de distintas maneras, Señor. Has usado a distintas personas, has usado distintas circunstancias, distintas experiencias que nos ha tocado vivir para que al final de todo podamos encontrarnos contigo. Siempre buscando la manera de encontrarnos. Pese a que tal vez por nuestras decisiones, nuestras acciones, nos alejemos muchas veces. O simplemente nos centremos en cumplir reglas, en cumplir mandamientos, en cumplir condiciones. Tú vas más allá, Señor, y nos buscas más profundamente. Te quieres relacionar con nosotros más profundamente. De verdad. Gracias por esto, Señor. Por nunca darte por vencido con nosotros. Por siempre esperarnos, por siempre buscarnos, por siempre recibirnos. Más allá de lo que haya ocurrido o no haya ocurrido. Gracias, Señor, por tu amor tan grande que no lo merecemos, pero que ahí está, disponible para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tomas nuestra vida y la puedes restaurar. Solo en tus manos, Señor, encontramos restauración, encontramos perdón, encontramos gracia, encontramos lo que andamos buscando, que a veces no tenemos idea qué es. Algo nos falta, algo que nos llene. No es el trabajo, no son los logros académicos, no son los logros económicos, no son los logros familiares. Eres tú. Eres tú el que llena los vacíos, el gran vacío de nuestro corazón, Señor. Y ahí estás, esperando afuera, pacientemente, a que abramos la puerta, Señor. Que el día de hoy, Señor, puedas entrar. Que sean muchas las personas, Señor, que puedan decidir abrirte la puerta, recibirte en sus corazones, Señor, y comenzar tal vez desde cero o tal vez retomar una relación contigo, Señor.
Independiente si comenzamos desde cero o si retomamos, tu amor es el mismo, Señor. Tu amor es el mismo. No ha cambiado. No ha cambiado, Señor, y no va a cambiar. Y gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, de decidir por ti. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos inquiete y haga algo en nuestras vidas y nos lleve a tomar decisiones, Señor. Hay algo que está faltando en nuestro corazón. Hay algo que no está bien. Hay algo que necesitamos que conecte otra vez. Y eso eres tú, Señor. Eres tú. Ayúdanos a abrirte la puerta, Señor. Abrirte la puerta. Conectar. Reconectar contigo. Ir más profundo. Tal vez hasta ahora hemos vivido, Señor, vidas llenas de legalismo, solo tratando de cumplir un montón de reglas, un montón de mandamientos. Pero ayúdanos a ir más allá, Señor, a ir más profundo en relación contigo, que podamos vivir tu gracia, tu perdón, disfrutarlo, Señor, y también compartir de tu gracia con otras personas. Y día a día, Señor, ir caminando junto a ti y que tú nos guíes en cada paso, en cada decisión. Aun cuando nos equivoquemos, Señor, y caigamos, que tú nos levantes, pero que finalmente podamos estar caminando día tras día contigo, Señor. Entendemos, Señor, que esto es un proceso que no ha acabado, que está en permanente cambio, en permanente proceso. Una y otra vez, Señor, estás trabajando con nosotros. Algo hay que avanzar, algo hay que mejorar, algo hay que profundizar, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones correctas, a tomar decisiones sabias, Señor. Y que el día de hoy tu Espíritu nos mueva a decidir por ti. Querida iglesia, ahí donde estás, si sientes esta necesidad de abrirle la puerta al Señor, tal vez por primera vez en tu vida, o tal vez volver a abrir esa puerta con el Señor, te invito a que lo hagas, que tomes esa decisión. Toma esa decisión y en lo personal puedas decirle al Señor: Señor, abro la puerta de mi corazón. Quiero que entres, quiero que estés conmigo, quiero que guíes mis pasos, quiero que me enseñes cómo debo vivir la vida. Quiero que llenes el vacío que hay en mi corazón. Quiero aprender de ti. Puedes decírselo en tus palabras y el Señor va a estar contigo. Puedes tener esa certeza de que el Señor va a estar contigo y algo va a hacer. Algo va a hacer. Que no te vayas igual el día de hoy. Que no te vayas igual. Pídele al Señor que haga algo con tu vida. Que no te deje viviendo tal como estás viviendo hasta ahora. Si sientes que algo falta, pídele al Señor: Señor, entra a mi corazón. Muéstrame qué es lo que falta. Y lo que falta es Él, su presencia en nosotros. Es lo único que llena nuestro corazón. Amén. Si has estado o si estás en medio de esta toma de decisiones, te invito a que cuando salgamos de este lugar busques a alguien. Busca a alguien, puede ser los pastores, puede ser alguien más acá de la iglesia, y coméntale. Vamos a estar orando por ti, vamos a estar conectando contigo, pero no te quedes solo, no te quedes sola. Queremos que como iglesia vamos a ir caminando juntos en este camino hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Lo que sí es un hecho es que en medio de este caminar el Señor está con nosotros. Amén. Creemos que el Señor está con nosotros. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Sigamos adelante. Dios te bendiga. Amén.